Hola a todos, soy vuestro amigo Sean Hanor y hoy os traigo una posible nueva sección. Honestamente, no sé cuándo o en qué momento volveré a reseñar o criticar películas o series, con esto no estoy diciendo que vaya a dejar esa sección abandonada, simplemente quiero aclarar que probablemente no suba uno de esos vídeos por un tiempo. En su lugar, he decidido hacer un top, una sección bastante explotada por miles de personas. Sin embargo, he tratado de ser un poco más original al respecto, y como no, mi primer top va a estar centrado en el Arlequín de la muerte, el Joker. Esto lo hago por la simple razón de que durante este año, se cumplen los 75 años del personaje, y tenía ganas de hacer algo relacionado con él, y pensé que esto es una magnífica idea. En este vídeo voy a expresar mi opinión respecto a cuáles son, personalmente, las mejores historias del payaso, pero con una condición, la cual es no nombrar a The Killing Joke, The Dark Knight Returns o Mad Love. La respuesta es bastante obvia, y es que simplemente ocuparían los primeros puestos, y sería un final obvio, puesto que para miles de fanáticos, esos cómics son las mejores historias de este personaje, incluyéndome naturalmente, así que comencemos con las 9 mejores historias del Joker, que no sean Killing Joke, The Dark Knight Returns o Mad Love, según el príncipe de los boludos. Comencemos la lista con una historia especial. El Joker no es el verdadero protagonista propiamente dicho, pues estamos ante el origen de Harley Quinn en la vieja continuidad de DC Comics, además de mostrarnos su debut, puesto que Harley inicialmente apareció en la serie animada de los 90, creada por Bruce Timm y Paul Dini. La trama ocurre durante los catastróficos eventos de No Man's Land, en una Gotham City destrozada gracias a un terremoto de proporciones bíblicas. El caos y la anarquía reinan en las calles, donde un Batman cansado y un departamento de policía más tenso que nunca, intentan recuperar el orden. Al comienzo, no hubo rastros del Joker, sin mencionar 3 cameos breves en algunas historias, pero comenzó a ganar importancia casi en la recta final, comenzando con este one shot. Aquí presenciamos al príncipe payaso del crimen, acompañado de los pocos matones que le quedan, intentando recuperar sus negocios con ayuda de Oswald Cobblepot. No obstante, la situación cambia drásticamente cuando Harley Quinn aparece en escena, provocando que la Bella y la Bestia unan sus fuerzas para acabar con Batman, de un modo u otro. Harley Quinn ocupa este lugar por diferentes motivos, siendo el más llamativo, el mensaje grabado del Joker a su secuaz, en un intento de hacerla explotar por los aires, literalmente. Según sus propias palabras, durante las semanas que convivió con ella, ha sentido cambios extraños en su persona. La llegada de Harley a su vida provocó que recordase que era formar parte de una pareja. ¿Qué se siente preocuparse por alguien que se preocupa por él? Por primera vez en mucho tiempo, tiene esos sentimientos. Y los aborrece, le repugnan, lo confunden y lo distraen de su objetivo, el cual es obtener su trozo de Gotham City. Acto seguido, envió un cohete con Harley en su interior, para provocar que se estrellase y así asesinarla. Momentos después, ocurre otro momento particular, donde el payaso psicópata decide mantener una charla amistosa con sus matones, teniendo como tema de conversación a las mujeres. Para avivar más la situación, le pregunta a uno de sus secuaces si tiene novia, y comienzan a charlar como si de 2 viejos amigos se tratase. Pero el grave error del rufián fue dar mucha información sobre su relación, por lo cual terminó con un dolor de cabeza. El Joker puede ser un psicópata desquiciado. Pero también podría ser tu mejor amigo. Un día podrían irse a tomar cervezas. Y al siguiente podría empujarte a una piscina repleta de serpientes. Una historia recomendable, si quieres pasar el rato y divertirte, ya sea con el Joker, Harley Quinn, o con ambos. La siguiente historia no forma parte del canon oficial. De hecho, ni siquiera es un especial. Batman, Bloodstorm es un Elseworld. Existen infinidad de mundos alternativos, con versiones alternativas de personajes famosos como Superman, Wolverine, y como no, el propio Batman. De hecho, él protagoniza la gran mayoría, pero personalmente, esta tierra paralela es mi favorita. Todo comenzó en Batman Red Rain, con el Cruzado de la Capa combatiendo contra el mismísimo Príncipe de las Tinieblas, con ayuda de Alfred, el comisario Gordon, y Tanya, un personaje exclusivo, aunque si somos perceptivos, Drácula y Tanya, en esta tierra, vendrían a ser Ra's al Ghul y Talia al Ghul, por así decirlo.
La primera entrega terminó con Drácula destruido, no sin antes convertir a Batman en un vampiro, pero de corazón puro, pues Batman consigue, de manera dificultosa y agobiante, controlar su sed de sangre y convertirse en un vampiro completo. La continuación, que ocupa este puesto, llegó poco después, sin embargo, ronda la pregunta lógica. Con Drácula muerto, ¿quién podría combatir a Batman y suponer una seria amenaza contra él y su metamorfosis? La respuesta es hilarantemente obvia. El Joker es el villano principal de esta entrega, el cual consigue proclamarse como el nuevo jefe de los súbditos supervivientes de Drácula, que no son precisamente pocos. Esta versión, excéntrica pero inquietante, gracias a los excelentes dibujos de Kelly Lyons, consigue convertirse en el rey supremo del bajo mundo de Gotham City, gracias a sus nuevos secuaces. Batman ha cambiado mucho desde la anterior entrega. Se ha vuelto más paranoico y nervioso, además que se ha visto obligado a romper su tan famosa regla de no matar para acabar definitivamente con los vampiros restantes. Hay muchas cosas interesantes, como la aparición de Catwoman en este universo, y la lenta y agobiante caída de Batman a su transformación inevitable. Es increíble cómo, rodeado de decenas de vampiros, el Joker consigue intimidar a todos ellos, además de humillarlos y burlarse de ellos cuando quiere. Pero pese a llegar a la cima, no dura demasiado, pues su nueva banda cae rápidamente gracias a Batman y Catwoman. Esto nos lleva al épico enfrentamiento final entre Batman y el Joker. Si en la película de Tim Burton, el Joker fue el causante de la muerte de los padres de Bruce Wayne, en esta versión asesina a Catwoman justo delante de Batman, lo que provoca una persecución a través de las estrechas calles de Gotham, siendo ambos salpicados por una lluvia de sangre. Lejos de estar aterrado, el Joker consigue atraer a Batman a una iglesia redecorada por él con decenas de cruces de madera, por lo cual Batman no podrá matarlo mientras él se quede allí. No obstante, el Joker no contaba con que al seguir teniendo el corazón puro, el murciélago es inmune a las cruces, e incluso al agua bendita. Y de repente, al Joker deja de resultarle divertido burlarse de los vampiros. Sin escape posible, el Joker confronta su brutal destino de buena gana, no sin antes prometerle que la sangre de su corazón oscurecerá el suyo. Finalmente, Batman sucumbe ante su sed de sangre, y se convierte al fin, en un Nosferatu puro, y una vez más, el Joker ríe de último. No es un cómic muy largo, pero es bastante entretenido, y es considerado por varios, como una de las mejores historias alternativas tanto de Batman como del Joker. Debido al éxito de esta, se hizo una tercera parte que desgraciadamente no supera a las dos primeras entregas, pero cumple su cometido de finalizar la saga. Una lectura bastante recomendable, con una de las versiones más demenciales y perturbadoras del príncipe payaso del crimen. Scott Snyder es un escritor extraño. Tiene un modus operandi raro. Acostumbra a crear historias con premisas interesantes y prometedoras, pero a la hora de la verdad, en los últimos tomos, termina creando un final decepcionante. Esto ya ha ocurrido con La Corte de los Búhos o The Death of the Family. En ambas historias se nos presentan cosas interesantes, como La Corte de los Búhos, valga la redundancia, o que el Joker no solo conozca la identidad secreta de Batman y sus aliados, sino que además, trate de asesinar a Alfred. Pero como ya dije, sus historias, generalmente estas dos, terminan en algo apresurado y decepcionante. Curiosamente, no sucede en este arco argumental. Endgame supone la batalla definitiva entre el Joker y Batman en el universo New 52. El payaso se ha cansado del juego, y decide acabar con todo de una vez por todas. Siempre supo la identidad de Batman, igual que la de los demás. Siempre supo cómo acceder a la Batcueva. Y siempre estuvo delante del murciélago todo este tiempo mientras se encontraba inactivo tras su enfrentamiento en la Batcueva. En realidad, este arco no me terminó de agradar del todo. Hay algunas cosas bastante buenas, como la primera aparición del Joker o su confrontamiento con Jim Gordon, pero algunas simplemente son ridículas, como el envenenamiento con gas de la risa a toda la Liga de la Justicia, incluido el propio Superman, o la supuesta teoría de que el Joker lleva siglos en Gotham City y en realidad es un ser inmortal parecido a Ra's al Ghul, solo que él no necesita de la fosa de Lázaro puesto que es eterno y nunca de los jamases podrá morir. Este arco, sin embargo, está aquí por una simple razón: la batalla final. Normalmente, nos tienen acostumbrados, ya sea en cine o animación, a peleas mano a mano entre ambos personajes, de forma normal y épica. Sin embargo, aquí fueron 50 pasos más allá. El final de este arco, simplemente, es la batalla con mayúsculas. La batalla final. No más juegos. No más bromas.
Batman vs Joker, dando lo mejor de sí cada uno, en la batalla más dolorosa e impactante jamás vista en un cómic hasta ahora, mucho más impactante que la de The Dark Knight Returns. Batman ha llegado a la conclusión de que el Joker no puede seguir vivo. Ha superado todo límite imaginable. Ha invadido su Batcueva, contaminado a la ciudad completa, destruido a Gotham él solo, e incluso, provocado que los villanos más reconocidos de Batman unan fuerzas con el murciélago para derrotarlo. Sin duda alguna, es el gran final. Ya no hay otra salida. Batman no puede matar al Joker y salir victorioso. El Joker no puede matar a Batman y salir victorioso. La única solución es matarse uno al otro, tal y como se mencionó en Killing Joke. Después de una feroz batalla, donde la columna del Joker termina completamente rota, Batman sin su ojo derecho, y técnicamente, con ambos desfigurados, el escenario se derrumba, aplastando a ambos y finalmente, terminando así con la maldición que los llevaría a pelear una y otra vez. Al menos, hasta que no vuelvan a resucitar, porque desgraciadamente, ellos regresarán, tarde o temprano. Como ya dije, hay ciertas cosas que me repugnan en este cómic, pero hay otras que simplemente me encantaron, pese a que las odié a primera vista. Batman Endgame no la considero como una de las mejores historias de Batman y el Joker, pero el último número y otras cosas me terminaron gustando más de lo esperado, y seguramente para muchos, en un futuro no muy lejano, se convertirá en un clásico. Recomendable lectura, pese a sus fallos. Esta historia apareció a finales de la década de los 80. El Joker, que en ese entonces, en España, era conocido como el Comodín, había vuelto a escapar del asilo Arkham, dejando una oleada de cadáveres allá donde iba. Tras una serie de eventos, entre ellos, el dejar inválida a la hija del comisario Gordon, han provocado que el payaso no pueda seguir más en Gotham, puesto que es demasiado peligroso. Es por eso que decide tomarse unas vacaciones y marcharse al extranjero. Las autoridades han embargado todos sus juguetes, excepto uno, el cual planea vender a un terrorista árabe, y así, conseguir capital, puesto que según sus propias palabras, ser un criminal se ha vuelto en algo aburrido, y desea encontrar una labor en donde aprecien su talento y lo admiren tal como es. Por eso, el Joker se postulará a la política internacional. Naturalmente, este argumento suena descabellado incluso para tratarse del Joker. Este arco argumental no es la gran cosa, de hecho, es bastante inferior a las historias anteriormente mencionadas. De hecho, no estaba decidido en qué puesto colocar esta historia, pero volviendo al tema, gracias a ciertos detalles, aparece en este top. Pese a que el plan del Joker suena bastante ridículo en esta ocasión, no deja de ser un poco escalofriante en ciertos momentos. En una ocasión, al final de la historia, Bruce Wayne y el criminal tienen un encuentro cara a cara bastante tenso. Ninguno de los dos se dirige una palabra, pero en la mente de Wayne, comienza a pensar que tal vez el psicópata siempre supo que Batman y Bruce Wayne eran la misma persona. La incómoda situación termina con el Joker marchándose, soltando sonoras carcajadas. Después, como no, tenemos el clásico asesinato a Jason Todd, que a día de hoy, sigue siendo uno de los actos más despreciables y horribles del príncipe payaso del crimen. Una de las tramas principales del cómic nos muestra cómo Jason Todd, que en ese momento era Robin, intenta buscar desesperadamente a su madre perdida, la cual supuestamente se encuentra en algún lugar del tercer mundo. Con ayuda de Batman, finalmente da con su paradero. La madre del joven superhéroe tiene mucho que explicar, pero para desgracia del muchacho, en una de sus conversaciones, esta le tiende una trampa con el Joker, para que así su hijo no pudiese revelar ciertos detalles sobre ella que la dejarían en aprietos muy graves. La mejor palabra para definir a un personaje como Jason Todd, es rebelde. Incluso en manos del asesino, intentó detenerlo, estando rodeado de varios matones, los cuales le dieron una paliza. Pero como dice Dross Rotzank, esto solo era la punta del iceberg. Armado con una palanca, el arlequín de la muerte se acerca al chico y lo revienta de golpes, dejándolo medio muerto, delante de su despreocupada madre. Pero todavía hay más. Controlado por la adrenalina, el payaso no había pensado en las consecuencias que podría provocar el hecho de que Batman supiese que fue él quien mató a Robin, por lo cual, decide eliminar toda prueba posible, incluida la madre del muchacho. Abandonados allí junto a una bomba, el payaso se marcha. La madre de Jason y él mismo, que seguía con vida, intentan escapar, pero no lo consiguen. Muy tarde, un Batman preocupado y alarmado llega al escenario, solo para encontrar el cadáver de su soldado y el de su madre, que consigue decirle quién fue el causante de todo esto.
Deseoso de venganza, Batman intenta cazar al Joker y asesinarlo de una vez por todas, lo que nos lleva a un corto pero intenso enfrentamiento en helicóptero, donde el Joker es tiroteado a bocajarro por uno de sus propios matones accidentalmente. Por primera vez en su vida, Batman decide no salvar al Joker o sus matones de un destino fatal, y contempla como el helicóptero del maníaco se estrella en el mar. Pero, igual que el espectador, Batman sabía que ese no era el final. Como dato curioso, este arco argumental tenía un final alternativo, donde Jason Todd sobrevivía a la explosión. Resulta que DC Comics lanzó un anuncio telefónico, donde los espectadores deberían decidir si Robin debía morir o no. Desgraciadamente para algunos, Jason Todd era un personaje odiado en esa época por miles de fanáticos, y el final elegido, fue el presenciado en la historia. Un cómic bastante decente, pero que contiene una de las tragedias más conocidas dentro del universo de Batman. El hombre pálido de grotesca sonrisa apareció por primera vez en la primavera de 1940, en el primer número de nuestro Cruzado de la Capa. Su debut fue bastante impactante, directa e indirectamente. La aventura nos muestra cómo Batman y Robin van tras la pista de un misterioso criminal apodado el Joker, el cual promete asesinar a un millonario llamado Henry Claridge y robar un valioso diamante que mantiene oculto en su casa, justo cuando sea medianoche. El señor Claridge no duda en llamar a la policía y pedirles protección, a lo cual una decena se presentan en su casa, pues como cualquiera pensaría en esta situación, todos creen que el Joker aparecerá en persona y tratará de matarlo de alguna manera. Llega la hora, e inicialmente no pasa nada. Pero tras unos segundos, el millonario sufre una especie de ataque y cae al suelo, sin vida, pero con una grotesca y perturbadora sonrisa en su rostro. Es así como comienza esta clásica historia y el primer enfrentamiento entre Batman y el Joker. Si dices ser un fanático de Batman y toda su mitología, y no has leído este número en algún momento de tu vida, deberían encerrarte en la celda más sucia del asilo Arkham. No es tan aterradora o perturbadora como futuras historias o versiones del personaje, pero aún así y pese a existir por más de 70 años, todavía se mantiene como una de las mejores historias del personaje, además que para ser su primera aparición, el Joker consigue asesinar a más de una decena de personas fácilmente, y casi consigue asesinar al propio Batman 2 veces. Pero esto no termina aquí. En este mismo tomo se encuentra otra historia del Joker, simplemente titulada El regreso del Joker, donde consigue fugarse de la cárcel, tal y como prometió al final de la historia anterior, y deja una oleada de cadáveres a su paso, además de intentar robar nuevas joyas para su colección. Para los que no entiendan esto, resulta que en su primera versión, el Joker era un coleccionista de piedras preciosas, y siempre trataba de robar las más exquisitas gemas para su amplia colección, simplemente, por diversión. El clímax de esta historia tiene lugar en las calles de Gotham City, donde se da a lugar una feroz batalla entre el murciélago y el payaso, que termina con este último acuchillado por su propia mano, accidentalmente. Al borde de la muerte, al borde de la histeria, el Joker le dedica su mejor carcajada a su fatal destino, y se desploma en el suelo, con una sonrisa en su cara. El Joker jugó su última carta y perdió. Pero no del todo. Originalmente, Bill Finger quería darle muerte al personaje, ya que originalmente, no existían los villanos recurrentes, pero afortunadamente para todos, el editor de ese entonces, Whitney Ellsworth, le comentó que era un personaje con demasiado potencial como para asesinarlo, y le sugirió hacer otra viñeta extra donde se mencionase que el villano sobrevivió, y actualmente, el Joker es considerado por muchos, como uno de los mejores villanos del cómic. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué hubiera pasado si el Joker hubiera muerto en verdad? Lectura obligatoria, especialmente si quieres iniciarte con el tema. A partir de aquí, comienzan a aparecer las versiones más mórbidas y demenciales del príncipe payaso del cómic, las cuales dejan en pelotas a las anteriores mencionadas, pero naturalmente, eso no significa que las versiones anteriores sean deficientes u horribles, simplemente quiero decir que las próximas 4 historias, contienen a los Jokers más brutales, perturbadores y lunáticos del cómic, sin mencionar a los tebeos tabú del título. Arkham Asylum, A Serious Home on a Serious Earth fue lanzado en 1989, durante plena Batmanía, producida por la expectación ante la primera película oscura de Batman. Sin duda alguna, estamos, posiblemente, ante la historia más oscura, demencial, e inquietante de Batman, y quizás, del Joker mismo.
En esta versión no tenemos a un Joker mafioso, un Joker ladrón, un Joker realista o un Joker caricaturesco. En esta ocasión, no sabría expresaros con palabras esta caracterización del personaje. Simplemente, nos referiremos a él como un Joker demoníaco. Vestido con chaqueta azul femenina, zapatos con tacones, y con unas uñas verdes en forma de garras, cualquiera diría que es una versión afeminada y quizás homosexual del payaso. Pero el oscuro detalle está en su rostro. Extremadamente grotesco y sonriendo a todo momento, puedo apostar que para algunos, este Joker podría ser material de pesadillas. Me atrevo a decir que si algún día se hiciese una película de animación, una película por fanáticos, o inclusive, una película de acción real, este Joker estaría al mismo nivel de varios monstruos famosos del cine, no solo por su aspecto, sino por su actitud y diálogos. A la hora de la verdad, sí, podemos decir que este Joker es casi homosexual, puesto que en diferentes ocasiones se le insinúa al propio Batman, además de tocarle el culo y formular preguntas incómodas sobre Robin. Digo casi, porque más adelante se nos aclara que en esta ocasión, el Joker no está loco, de hecho, tampoco está cuerdo. Se especula que podría haber alcanzado un nivel de cordura extrema, pero a diferencia de Batman o cualquier otra persona decente, el Joker no puede tener control sobre la información sensorial que recibe del mundo exterior, y según palabras de una doctora de Arkham, solo puede tolerar el flujo caótico de información, al dejarse llevar por la corriente, y es por eso que a veces es un payaso maligno, y otras un asesino psicópata, puesto que no puede tener una sola personalidad propia. Cada día se recrea a sí mismo, y se concibe como el señor del desorden, y el mundo para él, es como un teatro de lo absurdo. A la hora de la verdad, el Joker no es el verdadero villano de esta historia, más bien podríamos decir que es un villano secundario, y únicamente asesina a una persona, tras contar uno de los chistes más macabros y crueles que hemos escuchado salir de su boca a lo largo de su existencia. Pero pese a todo, nos ofrece suculentas escenas que nos plantean preguntas, no solo sobre él mismo, sino sobre el propio Batman y si debería o no formar parte del asilo Arkham. Una lectura inquietantemente oscura, con dibujos asfixiantes y deprimentes, con uno de los Jokers más satánicos vistos hasta la fecha. El siguiente puesto lo encontré por pura casualidad en un centro comercial de Barcelona hace un par de años. Había comenzado a releer cómics de Batman, además de los ya ultra conocidos por varios. Joker, abogado del diablo, tiene cierto parecido con El silencio de los corderos, pues aquí es donde observamos a un Joker con grandes parecidos con Aníbal Lecter, no solo en carácter, sino que además, en la propia trama, que comienza así. El Joker es atrapado por Batman y Robin tras que este intentase formar parte de una colección de estampillas con los mejores cómics del mundo. Lo hacen de manera sorprendentemente fácil, pero algo extraño sucede cuando alrededor de la ciudad aparecen cadáveres con el modus operandi del Joker, los cuales murieron, gracias a unas estampillas. Naturalmente, todos los ojos giran alrededor del payaso, pero hay algo extraño puesto que el Joker no dice palabra alguna y asegura que él no hizo eso, puesto que es un trabajo de novatos. Desgraciadamente para él, durante un juzgado, comete el grave error de revelar que él no está loco y que por tanto, es una persona cuerda que puede ser enviada a la prisión, e incluso, condenada a muerte. Y así ocurre. Batman sabe que el Joker no cometió esos asesinatos, y dependerá de él encontrar al verdadero causante, o el Arlequín de la muerte encontrará su destino en la silla eléctrica. Me encanta esta historia no solo por ofrecernos a uno de los Joker más hilarantes y violentos del cómic, sino porque todo el drama que construye a su alrededor. Él sabe que no hizo eso, y en ningún momento lo dice, porque sabe que eso le dará la atención de las masas, y quizás, sus propios fans. Incluso cuando está a unas horas de morir, pierde el control simplemente porque no van a grabar su muerte por la televisión. No revelaré quién es el verdadero culpable, eso es algo que deberán averiguar ustedes. Es una lectura bastante liviana pero muy entretenida, que nos muestra a un Batman siempre aferrado en la justicia, que no dudará en salvar a cualquier inocente cueste lo que cueste, incluso si ese inocente se hace llamar Joker. Una Gotham City repleta de corrupción irrealista. Rodeada de violencia, crímenes y asesinatos. Todas las mafias existentes han devorado el imperio criminal del Joker mientras este se pudre en el asilo Arkham. Pero un día, ocurre lo impensado, lo sorprendente. El Joker es declarado cuerdo y es liberado. Y para horror de algunos, el payaso no está feliz.
Así comienza esta gran historia, donde el Joker es, por así decirlo, el segundo protagonista. En esta ocasión, observamos la carrera criminal del payaso desde un enfoque similar al de Christopher Nolan, pero más perfecto si cabe. Yo siempre he querido referirme a esta versión como el Joker Ledger 2.0. El diseño y el carácter de ambos personajes es casi el mismo, solo que este es mucho más aterrador e impredecible que el de la sobrevalorada película, y además, tiene algo que ese no tenía: el humor negro. Si en el puesto 9 mencionaba que el Joker podía ser tu mejor amigo, y al día siguiente, tratar de matarte, en este cómic, llevan esa expresión a la perfección. Tenemos a Johnny Frost, un vulgar criminal común que desea convertirse en alguien importante, en alguien igual de conocido y temido como el propio Joker. A lo largo de la historia, observamos cómo este peculiar criminal trabaja para el Joker y pasa tiempo con él, además de comprenderlo en ciertas ocasiones. Lo mejor de esta versión es que, a diferencia de las anteriores, el nivel de realismo es extremo, pero se las arregla de forma sorprendentemente bien para mostrarnos a un Joker a la altura. En ningún momento es demasiado serio o demasiado violento, o demasiado hilarante. Otro detalle a analizar es que aquí tenemos a un Joker drogadicto, pues él mismo asegura que por largos años ha ingerido todo tipo de pastillas, las cuales según sus palabras, lo ayudan. Créanme, si el Joker de Heath Ledger hubiera sido este, con humor negro incluido, realmente hubiese sido el mejor Joker del cine, ya que habría sido una mezcla de prácticamente la mayoría de los Jokers, es decir, posiblemente, el Joker definitivo. A lo largo de la historia no solo observamos el resurgimiento del Joker, además observamos su caída, y como no, sus peculiares interacciones con otros conocidos personajes, como Dos Caras, una Harley Quinn más mujerzuela que nunca, Killer Croc, el Pingüino, el Acertijo, y como no, el mismísimo Batman. Uno de los momentos más inquietantes sucede cuando, después de salir de Arkham, decide atracar un banco. John y Harley lo esperan en un coche justo en la entrada, y tras un rato considerable, el payaso aparece una gran suma de dinero, pero tremendamente decepcionado, pues no hubo chispa y nadie murió. Antes de marcharse, le pide a Johnny que se deshaga de una extraña foto salpicada con sangre y semen. El matón le pregunta quién es la niña, y sin inmutarse, le responde que se trata de la hija del presidente del banco. Una de las mejores versiones del personaje sin duda alguna, y siendo 1000 veces más realista que la versión supuestamente realista de Christopher Nolan, además de ofrecernos uno de los Jokers más violentos, inquietantes e impredecibles de la historia. Antes de llegar al primer puesto, quisiera hacer unas menciones especiales a ciertos candidatos que no pudieron entrar en este top, pero que igualmente son lecturas recomendadas del personaje. La reaparición de Max y Zeus, la aparición de un nuevo villano y la participación del Joker hacen de este cómic algo especialmente interesante. Sin embargo, los villanos no son muy interesantes y solo puedo destacar dos escenas: el chiste del orfanato y la charla final entre Batman y el Joker, la cual es bastante interesante de leer. Un nuevo villano siembra el terror durante todo un año, y es el trabajo de Batman encontrarlo y detenerlo, no sin antes toparse con otros reconocidos villanos, siendo uno de ellos el propio Joker, durante la época de Halloween. Podríamos decir que este cómic es una mezcla entre The Long Halloween y Batman, The Mask of the Phantom, ya que guarda ciertas similitudes con ambas historias. Sin embargo, y a diferencia de Batman Cacofonía, el nuevo villano a presentar es 10 veces mejor y ofrece tramas bastante interesantes. Una lectura recomenda, yo recomiendo leerla en Halloween. El regreso de un viejo amigo de la infancia y ciertos eventos provocarán que Batman protagonice una de las mejores historias del murciélago por muchos, y como no, no podía faltar el Joker, que protagoniza uno de los momentos más intensos y violentos vistos en la historia del cómic. El Joker no es el villano de este arco argumental, de hecho, no aparece en más de 3 números, pero gracias a él y uno de sus planes más horribles estructurados por él, existe Injustice, Gods Among Us, y esto es todo lo que diré. El Joker consigue convertirse en el ser más poderoso del universo, y al hacerlo, hace con él lo que se le da la gana, ya sea devorar a toda China con sus propias manos, o matar a Batman miles de veces, además de romper la mente de Superman. Recomendable si quieres ver al príncipe payaso del crimen como gobernador galáctico. Otro vistazo al posible origen del Joker, además de mostrarnos su primer enfrentamiento con Batman. Lo peculiar de esta versión es que, igual que con Joker, podríamos decir que este es el Joker Nicholson 2.0, puesto que su pasado como Jack Napier es muy similar, además de otros detalles. Lo único que puede resultar incómodo es el dibujo, pero por lo demás, es una lectura interesante, con algunas sorpresas.
Otra versión del primer enfrentamiento entre héroe y villano. En esta ocasión tratan de armar una secuela de Killing Joke no oficial, que se toma sus libertades, como el hecho de agregar al primo del Joker, o abundar en cuál es su verdadero nombre. Una lectura agradable y recomendada, por supuesto. Esta historia fue de las primeras en mostrar un Joker oscuro y peligroso. Como el título indica, presenciaremos como el Joker planea vengarse de 5 viejos conocidos suyos, mientras que Batman planeará detenerlo, sin éxito. Como dato curioso, la batalla final fue adaptada en la serie animada de los 90. Si la historia anterior daba indicios de un Joker oscuro, aquí lo muestran finalmente en su máximo esplendor. Furioso, el Joker jura venganza contra un sujeto llamado Francis porque este no quiso otorgarle los derechos de, según él, sus peces Joker. Considerado como una especie de remake de la primera historia del Joker, observamos a un Joker colorido, histriónico y demencial y a un Batman oscuro y silencioso, los que más tarde aparecerían en la gran pantalla en el año 1989. Además, igual que con la recomendación anterior, este cómic fue parcialmente adaptado para la serie animada de los 90. Y finalmente, el primer puesto del top, y si son perceptivos, ya se harán una idea de quién lo ocupa. El remake oficial del debut del Joker, además de ser considerado por muchos, como la secuela oficial de Batman, Year One, nos muestra un Batman detectivesco, callado y, algunas veces, novato, y como no, a un Joker demencial, psicópata, comediante, hilarante y muy peligroso. Algunos protestan diciendo que uno de los fallos de este cómic es el hecho de no mostrar la rivalidad del Joker y Batman, es decir, el juego eterno de perseguirse el uno al otro. Pero ese es el chiste. Estamos ante el primer enfrentamiento entre ambos. Ninguno de ellos tiene idea de cómo será su futuro, ya que mientras Batman piensa que el Joker se pudrirá en un psiquiátrico, el Joker piensa que podrá matar a Batman en algún momento, e indirectamente, casi lo consigue, en un punto de la historia. Lo mejor de esta versión del primer enfrentamiento entre ambos, es que aquí no nos dan pistas sobre quién es realmente el Joker. Dan a entender que fue Capucha Roja, naturalmente, pero nada más. Simplemente, el Joker apareció de la nada, y planea hacer de Gotham City su patio de recreo, y si él cae, todos lo harán con él. Hay muchos aspectos de este cómic que me agradan. El arte es bueno, y la historia está bien contada, pero además del Joker, también me encanta esta versión de Batman, pues además de mostrarnos su lado detectivesco varias veces, nos muestran parte de su psicología, pues en el fondo, desea matar a todos, puesto que son todos iguales y permiten que las desgracias ocurran, pero él sabe que eso no es lo correcto, por lo cual aquí realmente enfatizan en que Batman y el Joker son dos caras de la misma moneda, solo que ellos aún no lo saben. Otro gran detalle que me encantó son sin duda, las víctimas del gas de la risa. No diré nada ni mostraré imagen, solo puedo decir que son la versión más impactante y perturbadora hasta la fecha. Una de las mejores historias de Batman, tanto como del Joker, y para mí, la mejor historia del Joker, sin mencionar a Killing Joke, Mad Love o The Dark Knight Returns. Y esto ha sido todo, damas y caballeros, espero que les haya gustado. Me gustaría conocer sus opiniones al respecto, y si desean, publiquen su top personal de las mejores historias del payaso, pero sin mencionar a los 3 cómics del título, ya que seguramente la gran mayoría pensará en agregar esos 3. Seguramente haré más tops, algún día, en algún momento, pero estoy abierto a sugerencias. Hasta la próxima.